El tema es, ¿eres un oidor o un hacedor de la palabra? ¿Verdad? Quiero que por favor todos con su Biblia, ¿verdad? Busquen el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Santiago 1, 22. Amén. Amén. Los demás hermanitos ya me lo tendrán por ahí. Amén. Alguien dijo amén también, pero no identifiqué. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, fíjese pues, fíjese lo que dice la palabra. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. ¿Verdad? Yo, la verdad es que yo les soy honesto, ¿verdad? Yo siento que esta palabra es como un regaño que el Señor nos está haciendo a todos nosotros, ¿verdad? Porque es lo que hemos hablado en otras oportunidades, ¿verdad? De que tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo o lo que ya hemos aprendido, ¿verdad? Es el Señor en otras oportunidades nos ha dicho que no seamos unos calientabancas, que nosotros somos cabeza y no cola, que tenemos que poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo, que si no lo ponemos en práctica no puede haber avance, porque el Señor no nos va a seguir hablando, ¿verdad? Dando más palabra, convirtiéndonos en unos obesos espirituales, y entonces lo que hace es que viene el silencio de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya nos engordó de tanta palabra. ¿Y qué es lo que sucede? Las personas, al no poner en acción esa palabra que Dios les ha dado, ¿verdad? Ya sea por pereza, por falta de fe, porque les gusta dejar caer la palabra a tierra, porque no le ponen la suficiente atención a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa palabra, lejos de ser de bendición, pasa a ser juicio en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Hay un versículo en la Biblia que dice que al que más se le da, ¿qué dice? Se le exige. Más se le exige. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. ¿A quiénes? Yo no sé, pues, esta pregunta tal vez respóndasela a usted, ¿verdad? Pero yo no sé qué tanto le exige el Señor a usted. Usted me puede decir, a mí sí me exige. A mí sí, yo le digo en lo personal, a mí sí me exige el Señor, ¿verdad? Fíjese, yo no sé, yo sí, que le responda a ella al Señor, qué tanto le exige el Señor a ella, ¿verdad? A Claudina, qué tanto le exige el Señor a Claudina, ¿verdad? Ahora, cuando usted está en algún lugar, en un ministerio, donde la verdad es que no le ponen interés, tampoco ellos, a esa palabra, ¿verdad? Fíjese, ¿verdad? A ellos no les importa porque ellos están haciendo lo mismo. Ellos son unos simples oidores. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito está. Ay, qué bonito predicó hoy. De verdad que cómo entendí hoy, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve? Si no, ni siquiera han logrado entender las profundidades del Padre Nuestro, las profundidades, ¿verdad? Del libro de Romanos. Lo que les explicaba el día de ayer, ¿verdad? Que para mí fue bastante fuerte. La gente, a mí hay gente que me dice, usted maldiciendo mi vida está. No, señores, yo no maldigo la vida de nadie. Ustedes solitos se maldicen. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera
que tú seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Quién me pudiera explicar este versículo? ¿Quién lo entendió? ¿Quién lo entendió? A ver, vamos a dar un par de minutos ahí, un par de segundos ahí, para que alguien, el Señor, Padre. Yo voy a poner a hablar, si ustedes no hablan, yo voy a poner a hablar porque el Señor ya me mostró a una persona y esa persona ya se rió, así que, pues, ¿qué decís, Claudina? ¿Te menciono o no te menciono? Porque tú te reíste. Ay, ahora me apaga la cámara, miren. No, perdón, pinche mal. La falta de costumbre ya de estar en el Zoom. Buenas noches, bendiciones. Me reía porque, claro, cuando dices eso de a ver si tengo que decir yo el nombre de alguien, reí, pero bueno, a la palabra. No somos nadie para juzgar a los demás. No somos nadie para criticar la vida de los demás, porque no es nuestra vida. Nosotros no nos miramos al espejo y como tal es fácil jugar al otro, pero no vemos los errores que cometemos nosotros. Y, y solo Dios tiene el poder, la autoridad para juzgar la vida de todos nosotros, yo incluida. Entonces hay que tener cuidado cuando uno critica la vida del otro, juzga lo que el otro hace o deshace o no hace, yo qué sé. Hay que tener ojo con eso. Eso entiendo. Gracias, Claudina. Y fíjense que al final dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Se recuerdan que en alguna oportunidad hemos hablado y el Señor me ha puesto que les explique que no hay que juzgar a las personas? Porque miren, en el mismo error que esas personas están cayendo, nosotros tarde o temprano llegamos a caer en ese mismo error. Y les conté algo, una experiencia, como me lo enseñó el Señor ahí en Guatemala. Había un hermano que el Señor le dijo, tú vas a ser el logotipo del ministerio, ¿verdad? Y pasó como 5 o 6 años queriendo hacer el logotipo del ministerio y nunca lo hacía. Y todos lo juzgaban. Y el que lo juzgaba, el Señor le decía, ahora tú lo vas a ayudar. Y se extendía el tiempo, y se extendía el tiempo, y se extendía el tiempo. Total que a la larga habían como unas 6 o 7 personas haciendo el logotipo, pero que todos cayeron en el mismo error. ¿Por qué? Porque se daban a la tarea de decir, ese tan baboso, ¿eh? Algo tan sencillo no lo puede hacer. Entonces el Señor hacía que esa persona como que se tragara sus propias palabras, pues, y caía en el mismo error. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí nos vamos a dar cuenta que esta palabra, no sé, son una, dos, tres, cuatro líneas y medias de la Biblia, va, que es así. O sea, si muchos son 2 líneas completas, ¿verdad? A lo largo, ¿verdad? Usted se da cuenta cómo realmente se cumple la palabra. Y pasamos, si usted es inteligente y Dios le ha permitido tener buen ojo espiritual, Dios permite que usted vea esos errores para que usted no tropiece con la misma piedra, ¿verdad? Y ponga en práctica la palabra y deje de juzgar. Espero irme dando a entender. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Me van a entender? ¿Está clarito? Ok, fíjese pues. Luego, después de eso, dicho esto, ¿verdad? Permítanme, dicho esto, dice que dentro de cada ministerio existen 2 tipos de personas. Usted se va a pasar el escáner ahorita. ¿Verdad? Existen 2 tipos de personas. Se dice, vamos a encontrar eh, eh, a las personas que son unos simples oidores de la palabra, ¿verdad? Y otros que son los que ponen en práctica esa palabra que escucharon.
Los que son oidores son aquellas personas que toda la vida están en una iglesia gritando amén, aleluya, que Dios les bendiga. Así es, ¿verdad? Pero que sus palabras, ¿verdad? Quedan vacías. ¿Por qué? Porque no ponen en práctica nada. Porque según ellos están bien. Eso pasa también conforme las promesas que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dejado aquí dentro de la Biblia. Sin ir muy lejos, ¿verdad? Un mandato con promesa, ¿verdad? Es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados, ¿verdad? Pero si yo vengo y le meto una manada a mi papá, ¿verdad? No lo estoy honrando, ¿verdad? Entonces los días van a ser acortados. Entonces yo tengo que entender eso. Ahora, ¿quiénes honran realmente a sus papás? Ahorita los que estamos aquí presentes pudiéramos decir, bueno, yo creo que Olmitan sí está honrando a su mamá, ¿verdad? Porque ahí está él al pie del cañón con su mamá, ¿va? Pendiente a lo que su mamá necesite, si su mamá quiere tomar su vasito de agua, necesita un trago de agua, ¿qué necesita mamita? ¿Verdad? Y ahí está él, ¿verdad? Pendiente de la mamá. Fíjese. Entonces, él está honrando a su madre, él está poniendo en práctica esa palabra, ¿verdad? Viene la otra parte, ¿verdad? Cuando usted viene, ¿verdad? Cuando usted viene, ¿verdad? Y pone en práctica esa palabra, entonces usted se va a enamorar más, cada vez más de Dios, porque usted va a poder ver las maravillas que Dios está haciendo en su vida. No el simple hecho que dice, ay, yo doy gracias a Dios porque hoy comí. Yo doy gracias a Dios porque la verdad es que tuve para las medicinas el día de hoy. Yo doy gracias a Dios porque hoy tuve un techo, ¿verdad? No digo que no haya que dar gracias a Dios, ¿verdad? Pero, pero, recuérdense lo que está en el Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, ¿qué quiere decir? De que Dios no va a dejar que nadie pase hambre. Como dice el pastor Cash Luna, ¿verdad? Usted tiene varios hijos, ¿verdad? Katia, que la tengo aquí enfrente, tiene 4 hijos, ¿verdad? Pero si Gerald se porta mal, no le va a decir, Gerald, usted no come toda una semana. Yo les apuesto que ella no dice eso. O Claudina, ¿verdad? Que tiene 2 hijos. Rafael, ¿cómo me caíste mal porque te portaste mal en estas vacaciones? ¿Verdad? Solo David va a comer. No hay quien haga eso, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con el Señor y nosotros. O sea, Dios nos va a dar los alimentos. Pero lo grande que Dios tiene para sus hijos, ¿verdad? Dios no nos lo puede entregar. ¿Por qué? Porque solo somos oidores, porque hay un ingrediente esencial que hace falta en nuestra vida. ¿Y cuál creen ustedes que es ese ingrediente? La fe, ¿verdad? Hoy estaba hablando con hermana Wendy, pero todo el mundo dice, yo sí tengo fe, porque yo sí creo, pero es mentira. Porque si Dios le dice a usted, entregame aún tu hijo, ah, no le está creyendo a Dios, no lo pone en práctica. Si Dios le dice, mira, Josie, te vas hoy para Costa Rica y le ponen un montón de peros, entonces dice, no, Dios de plano no quería que yo fuera a Costa Rica. Hoy, más adelante tal vez, ¿verdad? El diablo siempre se va a oponer a que usted reciba esas bendiciones de Dios. Siempre, siempre, siempre. Entonces usted tiene que ser inteligente en estar atento a ver si es un alto de Dios o si es una oposición satánica, lo que usted está teniendo, dice. Dice que lo que Santiago quiere decir, que entendamos, es que los que meramente son oidores se engañan a sí mismos, pensando que son cristianos, cuando en realidad no pudieran serlo.
O sea, esas personas no son cristianas. Solo aquellos que son hacedores de la palabra realmente entienden la gracia del poder de la salvación. O sea, ¿qué quiere decir? Que las personas que realmente hacen, obedecen la palabra de Dios, son las personas que en verdad se deberían de llamar cristianos. Ahora, ¿cuántos verdaderamente cristianos podemos agregar? Y cristiano no significa, ¿verdad? Yo soy cristiano porque voy a la iglesia cristiana, ¿verdad? Fíjese, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte. Dice que, en otras palabras, hay muchas personas que son miembros de iglesias en todo nuestro país, que piensan que van a ir al cielo porque creen las cosas correctas acerca de Jesús. Pero si muriesen hoy, se, se despertarían separados de Dios. ¿Estás viviendo en un engaño propio? ¿Verdad? Me atrevería a decir que el porcentaje absolutamente nos sorprendería si todos muriésemos hoy de ver la cantidad de personas que van a estar en el cielo y el gran número de personas que va a estar en el infierno. Por eso, ahí, yo no sé, ustedes a veces mandan aquellas figuritas donde dice que los verdaderamente cristianos, dos, tres van al cielo, que angosto es el camino, dos, tres personas van ahí. Y los que van al infierno, es una cara fila que va ahí de personas, ¿verdad? Fíjense. Entonces, recordemos que al Señor lo que le agrada es que nosotros pongamos en práctica lo que aprendemos. Dios nos habla y nos dice, mira, yo sí, para salir de este problema o este proceso, yo te doy esta palabra, de lo que yo recuerdo ahorita, ¿verdad? Dios le dijo a Yossi, Yossi, para que salgas adelante de esta prueba, vas a tener que salir de esa cueva, ¿verdad? ¿Cuál es la cueva de Yossi? Su casa, la comodidad de su cama, ¿verdad? El conformismo de estar ahí, ¿verdad? Satanás lo sabe. Y Satanás sabe de qué manera la puede atacar a ella. Pero Dios le da una estrategia y le dice, te salís de tu casa. Estábamos hablando con Gaby en la tarde, ¿verdad? Y estábamos hablando precisamente de eso, ¿verdad? Que muchas veces cuando nosotros, ¿verdad? Estamos aquí en la casa y yo veo que Gaby está atormentada ahí porque yo lo puedo sentir, ¿verdad? El ataque del enemigo en ella. El Señor viene y sin mediar palabra con ella me dice, mira, arréglate, decirle que se arregle y te la llevas a desayunar a algún lado y te vas ya, 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 ¿verdad? Y yo me la llevo, ¿verdad? Y les he contado que a veces, una vez nos fuimos a almorzar y el almuerzo era caro y yo no cargaba todo ese dinero. Y, y, y dije, Señor, tú sabes que no cargo ese dinero ahorita y no te importa, me dijo, yo te lo voy a dar. Y me lo dio hasta cuando ya iba a pasar la tarjeta para pagar. Eso te lo trabaja el Señor para probar la fe y la confianza que yo puedo tener en Él. Es hasta en ese momento que el Señor muchas veces nos provee porque Dios quiere ver qué tanto le creemos. Si realmente estamos con Él por amor o por algún interés, o si de repente lo que nos mueve es el amor al dinero o el amor a Él. ¿Qué lo mueve a usted? Porque si usted me dice, a mí lo que me mueve es el amor a Dios, ¿verdad? Entonces, mi hermano, yo le voy a decir, ¿verdad? Ya puso en práctica todo lo que el Señor le ha dicho. Voy a poner otro ejemplo. Cuando el Señor le ha dicho a Evelyn, que le dijo que tenía que ir a, yo creo que era todo San Carlos, ¿verdad? Esa fue la orden que Dios le dio. Y ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?
que cuando Evelyn viene, agarra el carro y ella invierte en la gasolina y en su comida, ¿verdad? Más tarda Evelyn en hacer eso que el señor en reembolsarle 1000 veces más de lo que ella invirtió en gasolina, en moverse y en ir a comer a donde él le dice. ¿Por qué? Porque ese es el respaldo, ¿verdad? Porque ella está siendo obediente a la palabra. ¿Me van captando hasta ahí? Ok. Va a poner en práctica lo que el Señor le ha dicho. Ahí sí ya no vi muchos deditos ni muchas caritas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjese, si Dios le dice a usted, o usted vino y agarró ahorita a fin de año, usted le fue obediente a Dios, y usted vino, agarró un cuaderno, hizo su declaración profética, apuntó todas las cosas ahí, y usted le dijo, Señor, yo sé que tú me vas a dar una casa, pero ni siquiera se mueve para ir a ver un lugar o ir a conocer casas. ¿Será que Dios se la va a dar? No se lo va a dar. No se lo va a dar. Porque dan, darán, dicen las campanas. Muévase, papito, muévase, mamita, acciones, ¿verdad? Fíjese, o si viene el Señor y le dice, bueno, tú me pediste una casa y le da una casa, un barrio eh, sumamente conflictivo y le dice, ay Señor, yo aquí no, tú me pediste una casa, no me especificaste dónde, no me dijiste cómo la querías. Ay sí, pero yo pensé que me ibas a dar una casa así como las de telenovela. Pues no me lo dijiste. Si me lo hubieras dicho y hubieras buscado, te hubieras movido, yo te la hubiera dado. ¿Verdad? Entonces dice, ahora, a qué se debe esto? ¿Por qué se han engañado así a sí mismos? Eso es lo que la palabra de Dios va a explicar aquí en Santiago, versículo 23, ¿verdad? Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. ¿Verdad? Eso no está ahí en la Biblia. Pero, bien, yo creo que o sea, eso sí está ahí en la Biblia, pero hay cosas que no están en la Biblia. Oye, hay cosas que no están en la Biblia, pero yo estoy leyendo aquí aparte. Oye, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Después, después de mirarse a sí mismo, irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. La palabra de Dios es como un hombre que cuando se mira en un espejo ve el sucio en su cara y su cabello despeinado. Él observa cuáles son los problemas y qué necesita hacer para mejorar su apariencia. Pero cuando se aparta del espejo, ya no se encuentra, ya no se recuerda de lo que vio en él. ¿Qué es lo que sucede? Eso es lo que le pasa a todo cristiano, ¿verdad? Cuando el cristiano está yendo a una iglesia donde... Porque usted puede ver sus errores, ¿verdad? Pero imagínese, usted vio la película de Betty la Fea. Yo no sé si vieron Betty la Fea, no se acuerdan de Betty la Fea. Yo sí, sí la vi. Ah, ya vi quiénes son las noveleras de aquí. Fíjese. ¿Verdad que sí? Va, que sí, hoy sí va. Los demás yo sé que tienen excusa, fíjense, porque ellas dos son las noveleras. Betty la Fea, ¿verdad? Como su nombre lo dice, era una mujer que se llamaba Betty, pero era tremendamente fea. Era horrible. ¿Verdad? Y por eso le decían Betty la Fea. Y toda la gente le salía huyendo, porque uy, incluso cuando Betty la Fea nace, ¿verdad? El papá que también era feo, la mira, ay, mi muchachita linda, tan bella. Y viene la enfermera y le dice, "Ah, Dios mío, ese va. Fíjese. Era una de aquellas personas que las mamás
en vez de darle pecho, le daban la espalda, de tan fea que estaba la mujer esa vez, ¿verdad? ¿Verdad? Pues eso nos pasa a muchos cristianos, ¿verdad? Que vamos a ministerios donde nos gusta que nos estén diciendo lo lindos que somos, los bellos, pero no nos confrontan con la palabra y no nos enseñan a ser hacedores de esa palabra que nosotros estamos recibiendo, ¿verdad? Fíjese, ¿por qué? Hay muchos que están acostumbrados a eso, ¿verdad? Demasiada gente está acostumbrada a eso, que le digan, no hombre, wow, es que está, yo sí, qué mujer la que soy, yo sí, mira, Dios mío, cualquier hombre quisiera estar casado contigo, yo sí, mira, sos lo más linda que eres, y no le dicen, yo sí, pero si mira, tienes un carácter tan horrible que ni tú sola te aguantas, que cuando te miras al espejo, hasta el espejo se raja, ¿verdad? ¿Sí? De tan feo que es ese carácter, ¿verdad? Mientras que si usted está yendo a un ministerio, ¿verdad? Donde en realidad le hacen ver sus problemas, ¿verdad? Sus defectos, ¿verdad? Usted va a trabajar en esos defectos y va a avanzar espiritualmente. Y las bendiciones que Dios tiene para usted van a empezar a llegar. Porque de nada le sirve estar yendo a un ministerio donde se congregan 10,000, 20,000, 40,000 miembros, 40,000 personas, ¿verdad? Que no le dicen realmente cuál es el problema que usted tiene. Si usted va a la iglesia es porque usted quiere un médico. Yo no voy a la iglesia porque me gusta ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque yo sé que necesito ir, porque yo sé que tengo una enfermedad y yo necesito que me sanen de esa enfermedad. Por eso voy yo a la iglesia. Por eso estoy yo aquí con ustedes. Y la palabra, esta palabra, mire, primero es para mí. Porque yo tengo que ver en qué le estoy fallando yo al Señor, qué es lo que yo le he pedido al Señor, ¿verdad? Y qué es lo que yo he dejado de hacer para obtener esa bendición que Dios tiene para mí, que es el lastre en mi vida. Dios me ha ofrecido cosas grandes. Dios me ha ofrecido, mire, la última persona que me profetizó eso, ¿verdad? Fue la profeta Ruth, y me dijo de que el Señor tenía una cadena como de supermercados, para Gaby y para mí, para nuestros hijos. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Verdad? ¿Qué va a ser eso? ¿Cómo se va a dar? Si ni siquiera sé yo cuál es el precio costo de un envase de Coca-Cola. Ni siquiera sé yo cuánto cuesta una libra o un kilo de azúcar y cuál es el porcentaje que se le tiene que ganar a cada cosa. ¿Verdad? Yo tengo que investigar y tengo que ponerme las pilas a poder accionar esa palabra. Y cuando Dios vea que yo la estoy poniendo en práctica, Dios va a decir, mira, ya vi que tenés todo el deseo de que, de, 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 de que yo te bendiga con eso que te ofrecí. Paso a lo siguiente, mi hijo. Te doy una cadena más grande que los Walmart. ¿Verdad? En España o en Europa sería los Mercadona. ¿Verdad? Mercadona hay como que fueran pulperías. ¿Verdad? Pero si usted no hace, ¿verdad? Lo que el Señor le dice a través de su palabra, ¿verdad? Eso no se va a cumplir. Dice, ¿verdad? La palabra de Dios cuando se estudia atentamente, cuando meditamos en ella, no solo nos convence muchas veces del pecado que estamos teniendo,
sino que cuando pasamos tiempo con ella, realmente eh, nos permite que la ley suprema de Dios nos convenza y nos damos cuenta que nos hemos separado de Dios. ¿Se da cuenta? No será como si nos hemos visto en un espejo por un periodo corto de tiempo y cuando nos volvemos ya nos olvidamos de lo que vimos. Dice, no, la palabra de Dios estará grabada en nuestros corazones de una manera que no nos olvidaremos del todo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Poner en práctica la palabra. Si usted no pone en práctica esa palabra que el Señor tanto le ha dado, todos los cambios que el Señor le ha pedido, que es una palabra también directa, que es una orden directa a la que el Señor le ha dado, ¿verdad? Usted no va a avanzar y va a quedar en las mismas, como cuando estaba en la otra iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? ¿Verdad? Tarde o temprano, usted va a ver que todos avanzan, pero usted no. Y el Señor lo que le va a decir, ¿verdad? Te entregué promesas, me pediste cosas grandes, pero como la palabra de Dios no puede regresar vacía, Dios esa palabra y esas promesas se las tiene que entregar a otra persona que en realidad quiera tener la bendición de esa palabra. ¿Me comprenden? Y no me refiero solo al ámbito espiritual, me refiero también al área económica, al área material. ¿Verdad? Y no con esto les estoy diciendo que nos volvamos materialistas, ¿verdad? Fíjense, pero sí que vivimos en un mundo material y de tal manera necesitamos la materia, ¿verdad? Para poder movernos en este mundo. Si usted no tiene los recursos suficientes, usted va a la pulpería y va a pedir, mire, ¿me puede dar fiado una libra de arroz? Y le van a decir que no, porque fiado ya murió, ¿verdad? El crédito lo mató. Fíjese. Entonces usted tiene que tener eso, ¿verdad? Tiene que tener ese deseo de poder poner en práctica esa palabra, ¿verdad? Bueno, yo espero que esta palabra nos haga reflexionar tanto a usted como a mí. Mire, si yo no me muevo y no voy a Arenal, ¿verdad? Cada mes, como el Señor me lo ordenó, ¿verdad? Yo les apuesto que las personas que tuviéramos allá en Arenal, ¿verdad? Ya no estuvieran. ¿Por qué? Porque a través de eso, ¿verdad? El Señor va a animar a los hermanos que están ahí en Arenal. Con Josie, obviamente, y Claudina no nos podemos ver, pero sí tenemos que tener una comunicación fluida. ¿Para qué? Para que por medio de esa comunicación se transmita el ánimo a salir adelante. ¿Por qué? Porque todos tenemos días grises, ¿o no? Usted no crea que yo no los tengo, ¿verdad? Hay días que yo también amanezco a tenerme que levantar, Dios mío, que no dan ganas ni de levantarse. O que uno se mueve, hablábamos con Gaby, ¿verdad? La cama que tenemos tiene, si mucho, tiene un año, ¿verdad? Y mire, a veces es tanto el ataque del enemigo que uno se mueve, o sea, de la izquierda para la derecha, y aquel dolor de espalda, usted, que en vez de descansar, que usted pasó una noche tan sufrida en su cama, queriendo descansar, y el enemigo lo pasó apaleando toda la noche, ¿verdad? O sea, todos lo tenemos, nosotros también lo tenemos.
Pero ¿qué es lo que sucede? Por eso les decía desde un principio, ¿va? Romanos 8:28. Gaby me hizo entender ese versículo. Y como le repito, ¿verdad? Yo sé que hay muchas más pruebas grandes para todo cristiano. Y posiblemente yo no he pasado las pruebas que ustedes han pasado. O tal vez usted no ha pasado las pruebas que yo he pasado, ¿verdad? Pero en muchos casos, ¿verdad? Yo me puedo comparar con una hermana Sionet cuando el Señor me pidió que le entregara a Darius. El Señor le ha pedido a hermana Sionet que le entregue los hijos y su nieto, ¿verdad? También por mucho tiempo estuve sin trabajo y no tenía para comprar una bolsa de agua. Y también fue duro ese proceso, ¿verdad? He sabido lo que es tener y no tener, como dijo Pablo, ¿verdad? Y he sabido lo que es, Gaby cuando me conoció me decía, es que ya no quiero que vayas a ese lugar. A mí me gusta comer mucho ceviche, el ceviche de mi tierra, ¿verdad? Y entonces yo iba a comer a los mercados, pero iba a un mercado, mire usted, que a la gran, en vez de dar alegría, ir ahí daba pena, mire, ¿verdad? Y entonces ahí estaba un chinito, que le decíamos nosotros el chinito, ¿verdad? Y dice, entonces, chinito, mira, prepárame un ceviche. Y el dichoso ceviche costaba $3. $3 costaba el ceviche. Un ceviche donde no le cocían el camarón, ¿verdad? Un ceviche donde lavaban los tomates con la misma agua que lavaban los trastes, donde lavaban los trastes de todas las personas, ¿verdad? Y dice, un ceviche donde a la par, donde el chinito tenía su mesita, todo mundo se llegaba a orinar. Pero como a mí me gustaba el ceviche, ¿va? Yo iba ahí, yo quedaba feliz. Y ahí era donde el chinito venía y me echaba, y yo le decía, chinito, échame 50 chiltepes. Vaya, me decía. Y yo no sé si el ceviche no me hacía daño por los chiltepes que yo me comía, ¿verdad? O por obra del Espíritu Santo, usted. Porque los chiltepes, ¿verdad? Como que mataban todas las bacterias ahí. Fíjese, ¿verdad? Entonces, pero llegó el momento, ¿verdad? Como le repito, Dios vino y permitió que yo conociera a Gaby. Y vino Gaby y me dijo, ya no quiero que vayas ahí, me dijo. Dios la utilizó para sacarme de ese estado de conformismo que yo tenía, ¿verdad? Donde Dios ya me había dicho, te voy a dar cosas grandes, y donde Dios me decía que tenía que ir a comer ceviches, donde costaban $10 el ceviche, y yo lo miraba como, ay, no, muy caro, wow, mucho dinero, ¿verdad? Fíjense. Entonces, Dios la utilizó para llevarme a esos lugares, ¿verdad? Fíjese. Y entonces, pues yo le doy gracias a Dios porque Dios la utilizó a ella de esa manera. Para no hacerles tan largo el último cuento, ¿verdad? En desobediencia volví a ir a comer donde el chinito, ¿verdad? Caí 15 días en cama con diarrea, que no me podía ni parar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ya me había sacado de ahí, ¿verdad? Y como yo quería agradar a Dios, Dios no quería que yo volviera a ir ahí, ¿verdad? Me corrigió, ¿verdad? 15 días con diarrea. Grave, grave, grave. Tuve que poner en práctica la palabra que el Señor me había dado, donde me había dicho, no quiero que vuelvas a ir ahí. ¿Me comprenden eso, mis hermanos? Ok. Que Dios les bendiga.